Vamos a leer Génesis 15 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. No sé, quiero comenzar preguntándote: ¿cómo ves tu futuro y cómo te sientes en el presente? ¿Cómo te visualizas en el futuro? ¿Cómo te ves de aquí a unos 10, 5, 15 o 20 años? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué será de tu vida y qué va a suceder contigo en unos años? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te ves? Hemos perdido de pronto un poco la capacidad de mirar hacia el futuro porque vivimos muy estresados pensando en el futuro, pero no visualizando el futuro como algo que puede ser bueno, como algo que puede ser de bendición. Por eso te pregunto: ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo te visualizas en unos años o quizás en tu vejez, en tu posteridad? ¿Cómo te ves? Y la otra pregunta es: ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo te sientes en el presente? Quiero que miremos este pasaje, un evento en la vida de Abraham, en su vida, en su historia. La Biblia dice, en el pasaje que acabamos de leer, dice: después de estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, esas cosas fueron una batalla supremamente gloriosa y poderosa que tuvo a Abraham por el poder de Dios, porque él vino de derrotar 4 reyes, 4 ejércitos, 4 naciones armadas. Las derrotó con 318 empleados que nacieron en su casa, o sea, hombres ganaderos, agrícolas, esclavos, servidores. Con 318 hombres, Abraham salió a libertar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado, porque como a él le gustaba vivir en Sodoma y Gomorra, entonces esas eran unas tierras todas inseguras, violentas, porque la gente de ese tiempo era así, y pues en esas tierras no había ni Dios ni ley. Entonces él se enteró de que su sobrino Lot había sido secuestrado y que le habían quitado todos los bienes y todas las posesiones a la nación de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot. Y él no dudó en armarse con sus 318 empleados, hombres que jamás en su vida habían ido a la guerra. Enfrentó a los 4 reyes con sus 4 ejércitos. Dios le dio una victoria gloriosa, tremenda, sobrenatural. Pero eso no hace que él se sienta una persona exitosa ni una persona satisfecha. Por eso es importante el contexto. La Biblia dice: después de estas cosas, o sea, después de tremenda batalla, Abraham tiene un momento de crisis y de temor. Eso es muy común. Parece que al enemigo no le gusta que nos mantengamos en victoria, y luego, después de una gran victoria, en vez de afirmar nuestra fe, nuestro gozo, nuestra esperanza, de pronto entramos en crisis. Abraham entró en una crisis de temor, en una crisis de angustia, en una crisis existencial, y en un momento en que él vislumbraba su futuro como con un sentimiento de fracaso, como alguien que no había podido conseguir lo que él quería. Fue un momento crítico y fue un momento difícil para Abraham, y a la vez es extraño porque él viene de una gran
victoria, viene de una tremenda batalla, de un grande logro. Muchas veces sucede eso en nuestras vidas, que tenemos grandes batallas, grandes logros, pero aún así no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos plenos y no aprendemos a mirar el futuro con optimismo. Abraham tiene un vacío existencial, por así decirlo, tiene una frustración personal, y es que él no puede tener hijos. Eso es lo que sabemos. Él no puede tener hijos, y él ha sido un hombre que prospera y prospera porque la bendición de Dios está sobre él, prospera, todo le sale bien, tiene éxitos, tiene victorias, tiene grandes logros, todo el mundo lo respeta, todo el mundo le teme, tiene unas experiencias maravillosas con Dios, pero aún así hay un sentimiento de frustración y de fracaso en su corazón, por lo que él más anhela es poder ser padre, poder tener un hijo. Y en medio de esa crisis, en medio de ese temor y en medio de esa depresión, nosotros vamos a mirar dos cosas aquí básicamente, que son, primero, cómo aborda Dios esta crisis de Abraham, y segundo, cómo responde Abraham al tratamiento que Dios le da. Miremos primero cómo aborda Dios esta crisis. Dice que vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Esa es una de las frases más hermosas de la Biblia, y sobre todo más hermosas para nosotros los que tenemos que predicar todos los domingos y que necesitamos que eso nos pase todas las semanas. Imagínate, a Abraham eso le pasaba de vez en cuando, pero nosotros los que nos subimos acá todos los domingos necesitamos que eso nos pase todas las semanas. Así que ustedes no se imaginan lo angustioso que es, porque eso es algo que simplemente viene si Dios quiere. O sea, simplemente viene de Dios, no es algo que podamos resolver. Entonces, pero viene siempre en el momento justo, viene siempre en el momento perfecto. Dios sabe cuándo necesitamos oír su palabra. Dios sabe cuándo nos urge tener un encuentro con Él. Y Dios viene al encuentro de Abraham, dice, en visión, y le dice dos cosas. Y aquí hay dos cosas que Dios utiliza para reconfortar a Abraham, y son dos grandes promesas que son nuestras y que están a lo largo de toda la Biblia. Dios le dice dos cosas a Abraham. Abraham, no temas, que eso es lo que nos dice la Biblia todos los días, en todos los capítulos, en todas las formas. Dios nos dice no temas, pero ese no temas tiene que tener un fundamento. O sea, ¿por qué no voy a temer? Si yo estoy viendo aquí unas situaciones de peligro, unas situaciones que son alarmantes o preocupantes, ¿qué cosa puede hacer que yo no tema? Y la paz y la tranquilidad, o el vencer el temor, tiene que tener una causa y tiene que tener un fundamento. Y ese fundamento y esa causa está en lo que Dios es y en lo que Dios ofrece. Y Dios dice a Abraham: no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Son dos cosas que Dios le dice a Abraham. Número uno, yo soy tu escudo, y eso implica protección, implica seguridad. Cuando Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo, quizás está tratando de decirle: no tengas temor de lo que pueda pasar, porque es que Abraham acaba de librar una gran batalla y ya tiene 4 reinos que han sido abatidos por él, y por supuesto que ya tiene 4 reyes que son enemigos de él. Entonces él no es un hombre de guerra. Abraham nunca fue un hombre de guerra. Abraham es simplemente un hacendado, una persona que Dios prospera, que tiene ganados, que tiene sembrados, que tiene casas, que tiene trabajadores. Es un hombre tranquilo, es un hombre pacífico, y ahora viene de una gran batalla. Lo único que siente es miedo de haber enfrentado todas esas cosas, y de que quizás él no quiere por nada del mundo que esos episodios se vuelvan a ocurrir en su vida o en su historia. Y Dios le está diciendo algo que nosotros necesitamos saber para poder andar con tranquilidad, y es: yo soy tu escudo. Y no dice yo te doy un escudo, dice yo soy tu escudo. Y si nosotros recordamos esa frase a lo largo de toda la Biblia, los salmistas siempre dicen:
Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria, quien levanta mi cabeza. El escudo de la fe, el escudo de Dios, el escudo que Dios pone sobre nuestras vidas es su presencia. Ese es una promesa eterna de Dios para todo aquel que ha creído en Él. Yo soy tu escudo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, no temeremos. Esa es una promesa que está encaminada a que usted camine con tranquilidad y seguridad en la vida, porque usted tiene un escudo y ese escudo es Dios. Y la otra cosa, que es la que tiene que ver con caminar con esperanza, porque son dos cosas que necesitamos. Número uno, caminar con la seguridad de que nada ni nadie nos va a dañar. Protección. Y luego caminar con esperanza, es decir, que hay un futuro, que hay una esperanza. Esas son promesas de Dios para todos aquellos a los cuales Dios llama y a los cuales Dios redime. Un futuro con esperanza, o sea, un futuro promisorio. Yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Qué es un galardón? Galardón es un premio, galardón es una recompensa, galardón es una motivación para seguir adelante, porque sabemos que delante de nosotros hay una recompensa delante de Dios, para los que caminan con Dios, para los que caminan en obediencia, para los que caminan guiados por el Espíritu Santo. Siempre delante de ellos hay un galardón, hay una bendición, hay una recompensa. Siempre, por eso cantamos a veces, ya viene la recompensa, ¿cierto? Porque sabemos que viene la recompensa. Listo. Entonces, esto nos ayuda a caminar con confianza y también caminar con esperanza. Dios no quiere que vivamos sin esperanza aquí en la tierra. De hecho, el Salmo 27 dice al final un texto que me gusta mucho, un versículo que me gusta mucho, que dice: hubiese yo desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Es decir, yo veré la bondad de Dios aquí. O sea, yo la voy a ver en el más allá, en la eternidad. Todo eso de gloria yo lo creo. Pero desmayaríamos al pensar que aquí en esta tierra no vamos a ver nada. No. Dios quiere que caminemos con esperanza. Y el profeta Jeremías, cuando Dios está disciplinando a Israel y está ejecutando su juicio sobre Israel, en el capítulo 29, versículo 11, el profeta Jeremías expresa el pensamiento y la mente de Dios cuando Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios quiere que camines con esperanza. Dios quiere que veas el futuro como algo promisorio, como algo glorioso. Dios no quiere que camines con ese sentimiento de frustración o de fracaso, ni que camines con el temor de que te pueda pasar algo malo, porque Él es tu escudo. Y que no camines en desesperanza, es decir, que la vida no tenga sentido, que la vida no tenga rumbo, que en algún momento de tu vida te detengas y tú digas: no, ya esto no es más de allí. No. El Señor quiere que tú camines con esperanza de que allá adelante de ti hay un galardón. Y toda la Biblia, hermano, está llena de eso. Toda la Biblia: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Son cosas que están en la Biblia escrita y que son las promesas y la herencia de todos los que han creído en Él. Entonces, lo primero que hace Dios para tratar con este temor y con esta desesperanza, y digo con esta desesperanza porque Abraham, que recibió de parte de Dios la promesa de que Él haría de él una nación santa, o sea que tendría una descendencia numerosísima, ahora ha caído en una crisis de fe y dice: tú no me has dado hijos, tú no me has dado prole, y por lo que veo, toda esta riqueza y todo este botín con que tú me bendices va a ser la herencia de un esclavo nacido en mi casa, porque yo no tengo a quien dejarle
tanta plata. Yo no tengo a quien dejarle todas las bendiciones que tú me das, porque me das todas las bendiciones, pero no me das hijos. Como que, Señor, ¿de qué me sirve tanto? ¿De qué me sirve tanta herencia si no tengo a quien legársela? Y él dice, contemplando su futuro, él dice, mi heredero va a ser aquel Damaseno. Él se queda mirando a un trabajador de él que es de Damasco y dice, él va a ser el que se va a quedar con toda la plata. Entonces imagínese que usted está totalmente solo, que Dios lo ha bendecido y que el capataz de la finca, usted se lo queda mirando y dice, ay, nadie sabe para quién trabaja. Ese señor se va a quedar con todo porque yo no tengo a quien dejarle nada. Él está, por supuesto que está en una crisis y Dios le dice esas dos cosas. Número 1, soy tu escudo. Número 2, tu galardón es sobremanera grande. Y le está diciendo, tu galardón es más grande de lo que tú puedes imaginar. Tu galardón es sobremanera grande. ¿Qué hace después Dios? Me parece súper interesante que dice que lo llevó afuera, Dice, cuando Abraham le contesta todo eso, todo lo que él está pensando, en el versículo 5 dice que lo llevó fuera. Por lo general, todos esos pensamientos de derrota, de fracaso y de temor los tenemos casi siempre cuando estamos encerrados en el cuarto, ¿cierto? Yo no conozco a nadie que ande por la calle pensando que se va a morir, Todos esos pensamientos de muerte, de fracaso, de ruina, de soledad, casi siempre se dan como en un cuarto oscuro así. Como que estás, como dicen por ahí, como que hablando con la almohada. Pero eso casi siempre tú estás en un cuarto con los focos apagados, echado a la pena, tirado a morir. Y ese diálogo interno en negativo, funesto, que se da al interior de nuestros corazones, casi siempre se da adentro del cuarto o en algún paraje solitario donde estamos casi que encerrados, no solamente en un lugar físico, sino encerrados en nuestras propias dudas y en nuestros propios temores. Y lo primero que hace Dios es que lo lleva afuera, lo saca. Y eso pienso yo, que no es solamente algo que Dios hace en el espacio físico como tal, sino que nos muestra que siempre la solución de nuestras crisis no está adentro, está afuera. Ese es el conflicto que siempre tenemos, que queremos encontrar dentro de nosotros, y dentro de nosotros no encontramos nada. Encontramos duda, temor, angustia, ansiedad, depresión, turbación, a veces enojo, a veces amargura, pero todo lo bueno de la vida está afuera de nosotros mismos, no está dentro de nosotros mismos, y lo llevó afuera. Y luego que lo llevó afuera, le dice otras palabras bien interesantes y le dice, mira ahora los cielos, mira ahora los cielos, mira ahora los cielos. Los cielos siempre han sido un gran predicador. El mejor de los predicadores de la creación son los cielos. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que el mismo sol en todo su recorrido muestra la grandeza y la gloria de Dios. Mirar al cielo es supremamente edificante. Hemos perdido, hablábamos también ayer, de esa capacidad de mirar al cielo desde el punto de vista de que el cielo siempre nos está hablando acerca de Dios. El cielo siempre nos está hablando acerca de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y debemos saludar a nuestros enemigos. Saludar a nuestros enemigos. Saludar, nada más saludar. Hablando del saludo, Dios decía, si tú saludas solamente a tus amigos, que es algo muy común que yo veo al interior del pueblo de Dios, nada más se saludan entre los que se conocen, ¿cierto? Pero el saludo, que es algo tan insignificante para algunas personas, para Dios es supremamente importante. Y en el Sermón del Monte Jesús dice que no debemos saludar solamente a nuestros amigos, que debemos saludar a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a Dios, que manda su saludo todas las mañanas sobre los hijos, sobre los enemigos, sobre los que blasfeman su nombre.
Todos nos podemos levantar y contemplar el saludo del sol en un amanecer, en una aurora, en un espectáculo espectacular, valga la redundancia. Ese es el saludo de Dios. El cielo siempre nos está hablando de Dios. El cielo sana, mirar al cielo sana. Y eso solamente en cuanto a lo que el cielo nos puede contar, con su hermosura, con su belleza, con sus astros, con todo el paisaje que Él desborda. El cielo nos cuenta muchas cosas que con toda seguridad son buenas para la depresión, son buenas para la ansiedad y son buenas para el temor. Pero además de eso también el apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Toda la plenitud de nuestro ser, todo lo que podemos llegar a ser, tener, alcanzar, lograr, vencer, disfrutar, está escondido hacia arriba. Tenemos que ser personas que miren hacia arriba. Tenemos que ser personas que miren al cielo. Tenemos que ser personas enfocadas no en nosotros mismos. Eso es depresión. No he tenido hijos y el capataz se va a quedar con mi plata. Eso es depresión, eso es mirar abajo, eso es tener la mirada desenfocada. Pero cuando miro arriba, los cielos me cuentan de la gloria de Dios. Cuando miro arriba, encuentro a Cristo sentado a la diestra de Dios y dice que en Él está mi vida, que Cristo es todo para mí, que Cristo es respuesta y satisfacción de toda necesidad, de todo vacío y de toda carencia. Mi gloria, mi escudo, mi herencia, mi castillo, mi porción, mi sanador, mi defensor, mi abogado, mi consejero, mi Padre, mi Dios, mi Rey, mi sustento y todo lo que usted quiera es Cristo para aquel que deja de mirar hacia el interior y mira hacia arriba. Entonces le dice, mira hacia arriba, y luego le dice, cuenta las estrellas. Cuenta las estrellas. Decirle esto a un hombre que es millonario en este momento, dice, cuenta las estrellas, a ver si es que las puedes contar. Y le dice, así será tu descendencia, innumerable como las estrellas. ¿Alguna vez te has puesto a hacer algo que, repito, pudiera parecer en esta época de tantos doctores y de tantas eminencias, te puedes dedicar con humildad y sencillez a mirar al cielo y contar las estrellas? ¿Has hecho ese ejercicio? ¿O eres de los que te parece que esas cosas ya están pasadas de moda, que no hay tiempo para eso, que tú eres una persona muy seria y muy ocupada para dedicarte a esas bobadas? Entonces, quiero que miremos cómo Dios trata, los métodos de Dios, para que no estemos perdiendo el tiempo con tanto psicólogo y con tanta pepa que trae efectos colaterales. Hay cosas tan baratas y tan sencillas como mirar al cielo y contar las estrellas, para que se nos olvide todas las tonterías de nuestro discurso interno y recordemos que en el cielo está sentado en el Señor de la gloria y que pronto se va a levantar de ahí, va a venir a buscarnos. Eso pienso yo que es supremamente regocijante, edificante y estimulante. Saber que Cristo, así como nació en Belén, que todavía están festejando eso, pronto se levanta a buscarnos a ti y a mí. Mira los cielos, nuestra vida está escondida en Él. Nuestra vida está escondida en Él. Él dice, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar, así será tu descendencia. Pero hay algo todavía mejor que me gusta del tratamiento de Dios con Abraham, y es que Dios niega todos los pensamientos negativos. Dios niega toda esa percepción
funesta, lúgubre que él tiene de su futuro. Y Dios le dice a Abraham con un carácter categórico y cortante: no te va a heredar ese. No te va a heredar ese. Te va a heredar un hijo tuyo, un hijo legítimo tuyo. Dios, siempre que viene a nuestras vidas, interrumpe nuestro diálogo lúgubre, funesto y negativo con un eso no será así. Así que yo no sé en este momento cuáles son las ideas negativas acerca de tu futuro, acerca de tu porvenir. Dios siempre te va a decir: no será así. El futuro no es como tú te lo imaginas cuando estás asustado o cuando estás deprimido. El futuro tuyo fue planeado en los cielos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió, nos predestinó, nos ungió, nos selló, nos reveló su palabra, nos bendijo, nos dio un futuro, nos dio una esperanza, nos dio herencia, nos dio propósito. Nada de lo negativo que tú pienses que vendrá en el futuro, vendrá. Todo ese diálogo es un diálogo oscuro y mentiroso sobre el cual Dios dice: así no será, así no será. Será como yo digo, será como Dios lo ha planeado. Dios tiene planes y propósitos para tu vida y no contempla ni el miedo, ni la frustración, ni el fracaso. No es el plan de Dios tu fracaso. No es el plan de Dios tu derrota. No es el plan de Dios tu frustración. Todo eso son imaginaciones de un corazón incrédulo. Todos esos pensamientos fatalistas, derrotistas, no son congruentes con los planes y con los propósitos de Dios para tu vida. Pero miremos ahora cómo responde Abraham. Y resulta que este pasaje es el pasaje cumbre de la vida de Abraham. Y digo, es el pasaje cumbre porque es el pasaje que sirve de fundamento para la doctrina de la justificación por fe. Es el pasaje que muestra el ejemplo claro de cómo un hombre es justificado solamente por la fe. Este es el pasaje utilizado por todos los escritores del Nuevo Testamento para hablarnos de la fe que salva, de la fe que justifica, de la fe que alcanza la gracia de Dios. Es el pasaje cumbre, el más importante. Es donde la Biblia declara: creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. En este pasaje, no solamente, o en este momento, digámoslo así, en este evento, en este momento, en medio de esta crisis, en medio de este trato de Dios con Abraham, es cuando él llega a la cúspide de su vida espiritual. Y es cuando Dios declara en su palabra que Abraham le creyó y que fue justificado delante de Dios. Aquí en este momento Abraham alcanza plena justificación delante de Dios, plena aceptación delante de Dios. Pero no solamente eso, sino que en este momento Abraham se hace padre de todos los creyentes. Abraham se hace padre de todos aquellos que van a ser justificados por la fe y se convierte en el modelo de fe de todos los que somos salvos solamente por fe. Escucha bien, se convierte en el modelo de la fe que salva. Este es Abraham y esta es su fe, y esta es la fe que tú tienes que tener. Y el relato bíblico es supremamente claro. Muestra a un hombre en su humanidad y muestra a un Dios acercándose, ofreciéndole su salvación, y la única respuesta es que este hombre le creyó. Yo pienso que una de las cosas que pasan es que se ha vuelto muy común la idea de creo en Dios.
¿Tú crees en Dios? Mire, a cualquiera que usted le pregunte, salvo a algunos personajes que están irrumpiendo en nuestra sociedad, a ateos, resentidos con Dios y una cantidad de cosas, pero a cualquier ser viviente que usted le pregunte si cree en Dios, él te va a decir, claro que sí, yo creo en Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Y la Biblia no dice que Abraham creyó en Dios. ¿Por qué eso? Eso está sobreentendido, de que Abraham creía en Dios. Y yo sé que todos los que están aquí creen en Dios. El problema es que no todo el mundo le cree a Dios. Eso es algo diferente, porque es algo personal. Es algo personal. Dice claramente que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y yo quiero hacer una pregunta basada en el texto. En el texto. No en la doctrina sistemática de la salvación y de la redención. Solamente en el texto. Solamente leyendo lo que está aquí. Porque Abraham está empezando a tener una relación con Dios. Y la revelación doctrinal bíblica, escúchame bien, no existe. La revelación que nosotros tenemos del apóstol Pablo y de todos los escritos que hay en el Nuevo Testamento no existen. No existen. ¿Recuerdan cuando Pablo escribe acerca del misterio dado a conocer? Que los gentiles son copartidarios de la salvación. Pues en este tiempo aquí no se sabía nada de eso, ni de gentiles, ni de judíos, ni se sabía de eso. No existía el apóstol Pablo. Jesucristo no había venido a la tierra. No habían escrito ningún evangelio. No habían escrito ninguna epístola. No han escrito absolutamente nada, pero hay un hombre que es salvo. Ajá, ¿y qué fue lo que creyó? ¿Qué hacemos con este texto? ¿Dónde podemos introducir lo que nosotros queremos introducir? ¿Cómo hacemos para doblegar las escrituras para que digan lo que yo quiero que diga? Pues aquí solamente dice eso. Y hasta donde a mí me enseñaron, exégesis es extraer solamente del texto lo que se quiere decir sin meter nada. Extraer y no introducir. Así que vuelvo a hacer la pregunta para que cada uno de nosotros extraiga la respuesta del texto, solamente del texto. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Dice claramente, Abraham le creyó a Dios. ¿Pero qué fue lo que dijo Dios? Pues Dios dijo varias cosas. Número 1, soy tu escudo. Número 2, tu galardón es grande. Número 3, no te va a heredar el Damaseno. Número 4, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. ¿A dónde apunta eso? Eso apunta a la restauración de la vida personal de Abraham, al nombre de Abraham como tal, a su crisis existencial emocional, a su frustración personal de que no tiene hijos. No podemos ir a ningún otro lugar. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿Están conmigo en la Biblia o están volando por otro lado? Aquí no hay ningún concepto doctrinal, aquí no hay ningún teólogo. Aquí hay un hombre que se siente fracasado y un Dios que le está prometiendo levantarlo de su fracaso y de su miseria. Hay algo muy real y muy humano en este pasaje. Aquí no hay un dogma, aquí no hay un curso, aquí hay una vida, una realidad. Y dice que Abraham le creyó a Dios. Y esa fue la fe que lo justificó. ¿Qué creyó Abraham? Escucha lo que creyó. Lo voy a parafrasear. Abraham creyó que su futuro
no iba a ser triste y vergonzoso, sino glorioso y fructífero. Abraham desechó todos sus temores respecto de su porvenir, basados en sus circunstancias, y cambió su tristeza por alegría y esperanza, a causa de considerar mucho más ciertas las promesas que Dios le estaba haciendo que sus lúgubres pensamientos. Eso fue lo que pasó. Escucha bien, eso fue lo que pasó ahí. No pasó más nada. No pasó más nada. Un hombre creyó en que su futuro, que él había visualizado con anterioridad, funesto y derrotado, ahora él cree que su futuro, que su vida es preciosa y gloriosa, que su historia tiene un final feliz, que sus circunstancias son solamente eso, circunstancias, pero que su realidad es lo que Dios ha prometido. Y de esa manera él cambia de miedo y desesperanza a alegría, gozo y fe. Hermanos queridos, eso es todo lo que pasa. Eso es todo lo que pasa. A menos que le falte un pedazo a mi Biblia. Eso es todo lo que pasa. No pasa más nada. Pasa simplemente que Abraham le cree a Dios y deposita gozosamente su confianza en que va a adquirir de Dios lo que su alma anhela. Es una fe muy personal. Es una fe muy personal. Y te voy a decir algo. La fe que salva no es un dogma doctrinal. La fe que salva no es un dogma doctrinal. Yo puedo adoctrinar al mismísimo diablo. Podemos adoctrinar al mismísimo diablo sin que se convierta. Y puede dar clases de doctrina. Y ya estamos viendo cómo el Espíritu Santo se está moviendo, mostrando quién es quién. Y grandes líderes y grandes teólogos están mostrando con los frutos de su carácter y de su conducta que de nada sirve su ortodoxia. La fe que salva no es un dogma. La fe que salva es una confianza gozosa en un futuro glorioso, lleno del favor de Dios y plenamente satisfecho y realizado. Vamos al capítulo 4 de Romanos, un momentico. En Romanos capítulo 4, el versículo 18 recoge los apartes de este episodio y los explica. Romanos 4, 18, dice el apóstol Pablo. Él, refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? ¿Para ser salvo? ¿Para ser justo? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo así en esperanza contra esperanza? ¿Qué era lo que estaba contrario a la esperanza? Estaba viejo, su esposa era estéril, estaba menopáusica y él ya nada de nada. Eso es todo lo que hay en contra de su esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esa era la promesa que tenía en el corazón. Yo, no importa que esté viejo, no importa que mi mujer
esté menopáusica y haya sido estéril toda la vida, yo voy a ser padre de una multitud de gente. Él creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué prometió? Que lo haría padre de una multitud de gente y que no sería el heredero un esclavo, sino un hijo legítimo de él. Por lo cual su fe, ¿cuál fe? Esa fe. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. Repito, es muy fácil ser adoctrinado, es muy fácil aprender doctrina, es muy fácil tener celo por la doctrina, pero qué tan fácil es confiar toda la vida en Dios sin dudar, sin tristezas, sin temor a nada. Mire, el apóstol Pablo, cuando estaba a punto de ser ejecutado, en una de sus cartas, en la carta de los Filipenses, él está preso y se está debatiendo la posibilidad de que lo condenen a muerte por sedición contra Roma, que fue acusado falsamente. Y él, considerando la posibilidad de que lo condenen a muerte y ¡prum!, le corten la cabeza, o la otra posibilidad, que lo absuelvan y descubran que todo eso es un montaje y que él no es ningún sedicioso, considerando ambas posibilidades, él dice: yo no sé qué me gustaría más, si que me maten, porque para mí el morir es ganancia, o que quede vivo, porque para mí el vivir es Cristo y voy a poder seguir sirviendo y poder seguir ministrando a la iglesia. O sea, yo no sé qué escoger. Yo no sé qué escoger. Yo no sé si escoger quedarme aquí y seguirles predicando y seguirles enseñando, o si más bien que me maten porque me voy a encontrar con Cristo, lo cual es todavía mejor. Y dice: pero yo estoy convencido que de ninguna manera yo voy a ser avergonzado, porque Cristo va a ser glorificado, ya sea por mi vida o por mi muerte. O sea, si me muero por causa del evangelio, Cristo es glorificado, y si quedo vivo, sirvo para el crecimiento del evangelio y Cristo también es glorificado. No tengo temor de ser humillado, no tengo temor de ser avergonzado. No existe la posibilidad de un fracaso en aquel que ha rendido su vida al servicio del Señor Jesucristo. No existe esa posibilidad. Fracasar es que Dios te llame y tú no le respondas. Fracasar es que le puedas entregar lo mejor de tu vida y te lo niegues. Fracasar es que te niegues a servirle, que te niegues a amarle, que te niegues a entregarle, que dilates todas las cosas. Fracasar es que te retengas todo aquello que Dios te ha dado y que debe ser entregado para su gloria. Así que el apóstol Pablo dice: yo estoy preso aquí, pero yo no tengo miedo al fracaso, ni tengo miedo a la vergüenza, ni tengo miedo a la humillación, porque sea que viva o sea que muera, Cristo va a ser glorificado. Abraham ha encontrado en su fe la certeza de que va a ser feliz, la certeza de que no va a fracasar, la certeza de que no va a ser un hombre frustrado. Ha encontrado a Abraham en las promesas de Dios su plenitud, su satisfacción. Eso es fe. Una vida gozosa que espera en Dios. Una vida gozosa que confía en Dios. Una vida gozosa que va detrás de una esperanza en Dios. Volvamos a Génesis 15 un momentico. Y entonces, ¿cómo hacemos con lo otro que ustedes están pensando? ¿Cómo hacemos con el asunto de que la fe tiene que estar centrada
en el sacrificio, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos con eso? Que quizás nosotros tenemos el concepto de que solamente basta con creer que Jesús murió y resucitó y ya somos justos, y que eso es fe. Y yo te digo una cosa, creer eso es muy fácil. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? A mí me parece que creer que Jesús murió y resucitó es fácil. ¿Sabes por qué para mí es fácil? Pues porque eso ya pasó. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, eso ya sucedió. Y hay evidencias históricas, bíblicas y extrabíblicas de que Él murió y resucitó. Luego no es la gran cosa que tú creas en algo que de verdad ya pasó y que si investigas bien vas a descubrir que es verdadero. El apóstol Pablo dice, si esperamos lo que ya vemos, eso no es esperanza. Pero si esperamos lo que todavía no vemos, lo que todavía no sabemos, con esperanza lo aguardamos. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Sabe que la muerte de Cristo es muy real y su resurrección es también supremamente real. Para mí lo es. Históricamente lo es. A nivel de evidencia lo es. Solamente los diablos son los que niegan la realidad aplastante, histórica, bien documentada y con suficiente evidencia de que Jesucristo vino, murió y resucitó. ¿Y usted cree que eso es todo lo que hay que creer para ser salvo? ¿Eso es todo? ¿Usted cree que puede ser coherente que creas que Jesús murió por tus pecados y resucitó en gloria y te está esperando y al mismo tiempo creas que tú eres un perdedor? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tú no puedes creer una cosa que ya es, una cosa que es, y luego con respecto a lo que no es, pensar que vas a fracasar. Pensar que eso nada más sirve como para el día que te mueras. Bueno, aquí viene, ¿dónde está Jesús aquí? Porque si Abraham fue justificado, tuvo que ser justificado por fe en el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿dónde está el Señor aquí? Pues, hermanos, aquí está. En este capítulo está el Señor Jesús. Quizás un poco oculto, pero es la base y el fundamento. Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas. Abraham le cree, versículo 6, y en el versículo 7, como si fuera poquito todo lo que le ha dicho, bueno, y ese poco gente, ¿dónde va a vivir? Cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar. Así de numerosa será tu descendencia. No, pero qué poco gente. ¿Y a dónde vamos a meter ese poco gente? Y dice el versículo 7, Génesis 15, 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. O sea, acuérdate de dónde te saqué. Si tú has conocido a Dios, Dios te ha sacado de algún lugar. Si tú todavía estás metido en el mismo lugar, no lo has conocido. O escucha, si tú has conocido a Dios es porque Él te sacó de alguna parte. Porque Dios lo que hace es que irrumpe en el reino de las tinieblas donde tú estás y te agarra y te saca. Te saca. Ahora, es posible que te saque y tú no hayas terminado de conocer al que te sacó. Entonces Dios le dice a Abraham, yo soy Jehová, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y el versículo 8, Abraham dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, aquí viene la cosa, Señor, yo te creo, pero yo necesito una garantía. Porque la vida que vivo es una vida en la que él tiene que contemplar cada día
su vejez, su debilidad, la matriz de Sara, etcétera, etcétera. Todo lo que está en contra lo tiene que contemplar. Y él dice: Señor, yo necesito una garantía. ¿En qué conoceré que tú realmente vas a hacer lo que todavía mis ojos no ven que has hecho? ¿En qué conoceré? Y ahí es cuando Abraham le pide una garantía a Dios. Y Dios le dice: espérate un momentico. Vamos a resolver esto como se resuelven las cosas entre caballeros, entre hombres de honor. Y él dice: agarra unos animales. Dice el versículo 9, le dijo Dios: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Partió el becerro, partió todo eso por la mitad, o sea, por la mitad. Entonces imagínense, separa las dos partes de los animales y adentro lo que queda, en la mitad lo que queda es un charco de sangre. Si ve qué inteligentes son ustedes. Un charco de sangre entre esos animales. En la antigüedad, pues los que estudian el contexto nos enseñan que como no existían las notarías ni los contratos, se hacían pactos. Y cuando había un pacto entre dos hombres, por decir algo, de que te voy a vender la casa, o mi hija va a ser la esposa de tu hijo, o lo que sea, cualquier pacto, cualquier compromiso, cualquier contrato que se firmara, lo sellaban con sangre. Partían un animal por la mitad y las dos personas que firmaban el contrato, la parte que ofrecía y la parte que se obligaba a eso, entraban y se paraban en el charquito de sangre. Y ahí ellos decían una frase, dicen los estudiosos, que decían: pague yo con mi vida si se llega a romper este pacto. Esas eran los contratos, esas eran las notarías, esa era la usanza de aquel tiempo. Por eso es que Dios le dice a Abraham: trae un becerro, trae esto, y Abraham lo parte por la mitad y lo deja ahí abierto. Y la sangre chorreando ahí en la mitad, ¿cierto? Y pues, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues lo que tiene que pasar es que Dios se pare ahí, en la mitad del charco de sangre. Y Abraham comienza a esperar. Y la Biblia dice que vienen aves de rapiña. Claro, son animales muertos. Y Abraham empieza a espantar las aves de rapiña. Pero dice más adelante, en el versículo 17 del mismo capítulo 15, dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto. Abraham vio la antorcha de fuego pasar por en medio de los animales. Abraham no pasó por en medio de los animales. El pacto es un pacto de Dios consigo mismo. No es un pacto condicionado al comportamiento de Abraham. Es un pacto condicionado a la fidelidad de las promesas del mismo Dios. Es un pacto que tiene como garantía el carácter santo de un Dios que es fiel y verdadero, que nunca miente. Y Dios pasó por los animales, y Abraham ese día supo que Dios era un Dios de pactos, un Dios de palabra, un Dios que cumple su promesa y que estaba garantizadas todas las promesas que le había hecho. ¿Por qué? Por ese pacto. De esa misma manera, hermanos, el pacto que Dios hizo con su Hijo Jesucristo y que fue sellado con la sangre del Cordero de Dios es la garantía de nuestras promesas.
Escucha bien, la garantía de nuestras promesas. Es el fundamento de la fe, no es la meta de la fe. Escucha, no es la meta de la fe. La fe no es creer en el fundamento. La fe se apoya en el fundamento, pero apunta hacia el futuro, a lo que no ves, a lo que esperas. Lo que hace posible que se cumplan las palabras de Dios, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras crisis emocionales, mentales y psicológicas, a pesar de nuestras locuras y de nuestros traumas, a pesar de nuestra inconstancia, lo que hace que yo pueda caminar todos los días hacia la consecución de todas sus promesas es la seguridad y la garantía que tengo en el pacto de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Esa sangre y ese sacrificio, el cuerpo de Jesús traspasado en la cruz del Calvario, son la garantía de las promesas, no son las promesas. Escucha, la promesa no dice que Él morirá por ti, Él murió por ti. La promesa no dice que Él va a resucitar, Él ya resucitará. La promesa dice que Él te va a resucitar a ti. La promesa dice que el que comenzó la obra la va a terminar, no importa contigo o sin ti. La promesa dice que en Él estás confiado, que en Él estás seguro. Mire, todas las promesas de Dios son sí y son amén. Y tienen que ser el enfoque de la fe. Son esperanza, son gloriosas. Hay una parte donde Dios escribe en el libro de Isaías, donde dice: oigan todos los que son llevados por mí desde la matriz y hasta las canas y hasta las vejez. Yo los soportaré, yo los traje, yo los llevaré, yo los sustentaré. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tú no puedes ver tu futuro fatal y decir que tú eres cristiano. Que tú eres cristiano y que tú eres cristiano porque tú crees que Jesús murió y resucitó. Sí, pero caminas en derrota. Caminas en temor. Y no tienes esperanza. Porque dices: ya no va más. Eso no es congruente con la fe y no se parece en nada a Abraham. No se parece en nada a Abraham, que creyó que iba a encontrar su plenitud personal y su realización en las promesas de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe que si él no escatimó a su propio Hijo Jesucristo, el que no escatimó a su propio Hijo, dice: ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Y esas todas las cosas y ese caminar con gozo hacia todas las cosas que yo espero en Dios, que mi alma anhela en Dios, es lo que se llama vivir por fe. Es lo que se llama ser justificado por la fe. ¿Quiénes impactaron a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Lo repito siempre. ¿Quiénes hicieron que Él se detuviera maravillado? ¿Quiénes? ¿Los maestros de Israel? ¿Sus discípulos? ¿Quiénes maravillaron al Señor? ¿Quiénes lo asombraron? Una mujer sirofenicia que dijo: aún las migajas de tu mesa, aún las migajas de tu mesa me sirven para sanar a mi hija. Una mujer enferma de flujo de sangre que dijo: si toco el borde de su manto, seré sana. ¿Qué sabía esa mujer sirofenicia de la salvación o de la justificación por fe? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía la señora del manto? ¿O qué sabía el centurión romano? ¿Qué sabía? Cuando le dijo: no es necesario que entres en mi casa, porque yo soy un hombre que manejo autoridad. Y yo le digo a mis soldados: ven, y vienen. Y al otro va y va. Así también, solamente tú da la palabra
y mi siervo se sanará. Ah, esa es la fe que salva. Esa es la fe que asombra al Señor. Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Esa es la fe que purifica, santifica el corazón, pero sobre todo es la fe que glorifica a Dios, que honra a Dios. Es la fe que Dios quiere.